El sexo tiene que vivirse de una manera natural. Tuve un caso de un chaval de 23 años que se había gastado 10.000 pavos en aumento de pene. Yo creo que tener expectativas muchas veces eso es lo que nos desconecta con nuestro deseo sexual. ¿Sabes dónde tenemos los seres humanos el mayor problema en cuanto a las relaciones sexuales y en cuanto a la relación? ¿Qué hábitos serían beneficiosos para la actividad sexual? Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Palique. Hoy vamos a tratar esos temas que pueden ser tabú, pero no por eso menos importantes. En este caso será el sexo, que surgen esas preguntas que, estando en pareja, te pueden hacer preguntarte si valdrá la pena, si me valoran, las típicas preguntas personales, si merecerá la pena este recorrido en pareja en este caso. Y para ello contamos con una experta en ello, como es Esther. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo vais por aquí? Aquí estamos. Quería decir que eres de las invitadas que menos ha costado en traer, porque en caso de que fueron 5 minutos, confirmamos Confirmamos la la cita. entrevista. A ver, es que yo creo que hay que divulgar. Y un espacio tan bueno como este y tan seguro como este es muy importante porque hay mucha gente que todavía le cuesta mucho hablar del sexo, le cuesta mucho abrirse. Y yo creo que es algo muy sano en ese sentido. Sí, hay gente que lo ve como un tema tabú, ¿no? O que no quieren expresarse en ese sentido porque parece un tema que puede crear inseguridades, que no se quieren exponer. Y hay gente que le puede dar miedo A ver, esa explicación. y el objetivo principal en cualquier terapia de sexualidad, con una pareja o a nivel individual, es mandar un mensaje muy concreto, ¿no? Y es que al final el sexo tiene que vivirse de una manera natural, porque intentamos siempre ponerle un adorno, ¿no? Que si ahora quiero hacerlo así, que si ahora está de moda esto. ¿Y cómo lo sientes tú? ¿Dónde lo ponemos? ¿Qué es lo más importante? ¿Dónde lo ponemos? Ahora que has dicho eso, para el oyente que no esté viendo, no esté escuchando, ¿qué puede enseñarle o por qué debe escuchar este episodio? Primero que nada, porque siempre suelo recomendar que si vais a, informaos o cualquier cosa, siempre acudáis o a un especialista, alguien relacionado con la rama, algún psicólogo, alguien que te oriente, ¿no? Porque muchas veces sí que es verdad que tendemos a, no sé, a buscar información y muchas veces esa información que buscamos no es tan verídica, ¿no? Como si te la cuenta un especialista o no sé, yo creo que al final el contacto tú a tú, hablar de manera natural, de exponerte, contar lo que sientes a nivel sexual, qué te pasa a nivel sexual, yo creo que eso cura más que cualquier otra cosa. Y hoy en día, con eso de la IA, no lo sé, no lo tengo yo muy claro. ¿Y cómo empezó tu afición o por qué te decidiste enfocarte en este trabajo? Porque a mí me gustaba mucho el tema de la salud mental. Y entonces yo me pregunté algo tan básico como, ¿qué le preocupa al ser humano? ¿Y por qué al ser humano le causa este tipo de esta depresión, esta ansiedad? Coño, las relaciones sexuales y las relaciones con las personas. Entonces yo dije, pues igual, si el problema está en el ser humano que le cuesta mucho relacionarse con los demás, o igual le cuesta mucho trabajarse a sí mismo desde la naturalidad y desde la diversión, entonces quizás quería estudiar esto también un poco por luchar con ese tabú. Y en esta experiencia, ¿cuáles son los problemas por los que más van a consulta? O sea, el problema que más se repite en este caso la terapia de pareja, el problema con el sexo. Voy a serte muy sincera, y aunque parezca chiste, es real. Eh, hay muchas parejas que llegan, ¿no? Y suelen decirte eso de, yo no tengo el problema. ¿Es ella o es él?
Siempre. Claro, y entonces es una forma de introducirlo a ese mundo y decirle, yo te acompaño hasta aquí, cuéntale a la sexóloga lo que tú quieras y luego ya si te tengo que dejar sola o solo, pero siempre la pelota siempre se la pasamos a la otra persona. Y a lo mejor la otra persona también está un poco hasta aquí de ti. Y entonces eso es un poco relativo, ¿no? A ver, ¿por qué muchas veces van las personas a tratar o qué problema suele haber más en consulta a nivel sexual, ¿no? Pues mira, tanto en hombres como en mujeres el problema sexual está en el deseo. A veces hay personas que tienen bajo deseo sexual o mucho deseo sexual y eso hace que no case con el deseo sexual de nuestra pareja. O muchas veces también en la excitación. Las personas también tienen, a nivel sexual, tienen problemas con la excitación. Hay personas también que tienen problemas con el orgasmo. O también hay personas, como por ejemplo en el caso de los hombres, que les cuesta mucho tener esa erección o que les cuesta mucho controlar la eyaculación. En mujeres es más el bajo deseo sexual, ¿no? Porque creo que eso está relacionado mucho con las emociones, tanto de la mujer como la del hombre. Todo eso que has comentado ahora entraría dentro de los problemas actuales del sexo. Sí, pero eso lo podemos ver médicamente, ¿no? Eso lo podemos ver físicamente, ¿no? Pero es que creo que al final el mayor problema sexual que tienen las personas es tener modelo. Y yo creo que a día de hoy tener un modelo como cualquier capítulo porno o cualquier escena erótica que podamos ver en algún tipo de película relacionada con el erotismo, yo creo que tener expectativas muchas veces eso es lo que nos desconecta con nuestro deseo sexual. Entonces, eso, quieras o no, te hace montarte unas expectativas que nada tienen que ver con la realidad. Y de eso comentaremos ahora porque eso yo también lo habla mucho en la expectativa del porno, ¿no? Pero antes quería preguntarte sobre las redes sociales. ¿Han hecho mucho daño actualmente? Sí, las redes sociales sí han hecho mucho daño porque ¿Has creado un prototipo de tanto hombre como mujer que luego a lo mejor en la cama no puede existir o artificial. es artificial, ¿no? Yo creo que a día de hoy las redes están influyendo de una manera artificial en cuanto a las relaciones. Es como, por ejemplo, esos típicos posts de, pues si no suma que aparte. Que parece que si no te aporta, que si no te hace llegar al orgasmo es porque, ¿sabes? Y entonces al final es como que, ostras, entonces que tengo que ir haciendo casting para saber con quién puedo hacerlo y con quién no puedo hacerlo y con quién me puedo divertir y con quién no me puedo divertir. Es que es tan complejo. Las redes sociales, en mi opinión, están fomentando una mentalidad débil en ese aspecto. O sea, siempre te Sí. hacen creer que eres una víctima, te hacen creer que la culpa es del otro o de la otra. No fomentan la autocrítica, Es que como te has dicho al principio. ¿sabes lo que pasa? Que antiguamente yo me acuerdo que hubo una época en el que siempre que se acababa de terminar el sexo, se fumaba un cigarro y decía, ¿qué? ¿Te ha gustado o qué? ¿Te ha molado? Pero es que ahora tengo la sensación de que lo que buscas es un match. O lo que buscas Una es un validación, like. validación. Es una validación. Entonces, ¿para qué vas a follar entonces? ¿Para qué te lo vas a pasar bien? ¿Para que te pongan un match o te den un like? Entonces, no tiene sentido. Si vas a tener relaciones sexuales, que sean tener relaciones sexuales porque es una conexión con tu placer. Porque al final no quiero que se nos olvide. Si queremos tener buena salud mental, lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que conectar con nuestro lado placentero. Actividades placenteras. Muchas veces sí que es verdad que la depresión viene por eso,
porque desconectamos de nuestro lado del placer. No sé, un rayico de sol, un desayuno en el balcón que te dé un poquito el aire. Empezar el buen día, tener sexo. El tener sexo muchas veces médicamente tiene muchas ventajas. Libera dopamina. Estás Eh, más contento. Tienes buena actitud, mejora tu estado de ánimo, eh, mejora pues hacer rehabilitación del suelo pélvico, manejas el suelo pélvico y cuando tú tengas 45 y empieces ya con la pitopausia y con la menopausia y empieces un poco a dolerte la cadera, entonces ahí te dirán los médicos, ¿has hecho ejercicios de Kegel? Es un ejercicio que se suele hacer y que se suele recomendar tanto en hombres como a mujeres para que puedan fortalecer la musculatura de la pelvis y así poder también contribuir a tener una mejor relación sexual. Siguiendo en las redes sociales, en este caso se busca siempre la validación. Por ejemplo, si eres un hombre y quedas con una mujer, esa validación que artificial, como te he comentado, que se ha creado en las redes sociales, mucha gente toma el sexo como un examen. Eso Sí, puede después poner una expectativa y se pueden poner nerviosos porque creen que no pueden satisfacer a esa mujer que a lo mejor le está excitando en ese momento, ¿no? hay 4 enemigos del sexo. Yo catálogo esto, ¿no? Y son 4 enemigos del sexo, ¿no? Pero sigue siendo El, una persona, no sí, es más que pero tú. todo eso primero te lleva a sentir ansiedad por rendir. Luego, esa ansiedad por rendir te hace sentir inseguridad y desconfianza en ti mismo. Con lo cual, eso también te lleva al tercer enemigo del sexo, ¿no? Que es un poco la culpa. Y cuando se cumplen las 3 cosas, hay vergüenza. Con lo cual, posiblemente al final eso te lleve a tener una cierta aversión al sexo o un bajo deseo sexual. Porque ya es como, puf, No cumples expectativas. no cumplo expectativas, entonces ya me monto mi película y entonces como que baja mi deseo sexual y evito durante X tiempo tener relaciones sexuales. Y ahí que la gente haga rico al tío del Tinder. Claro, porque es mucho más fácil hablar a través del Tinder y no tener ninguna interacción física y evitar así tener una relación sexual. Porque claro, ¿cómo me voy a exponer? Si tengo un problema, ¿cómo me voy a exponer al problema? De ahí vienen los miedos. Mucha gente tiene miedo a enamorarse, tiene miedo a ese compromiso, viene de todo eso. Sí, sí, porque Pero yo no estoy a favor de eso. Lo veo, en mi caso, lo veo una tontería. O sea, sí, pero si a ti eso, si a ti si tú esas expectativas, si a ti las redes sociales, los reality shows, te encaminan a que tú digas, mira, ahora, como es todo tan superficial, ahora tienes que ir haciendo un examen. Si te fue bien, pues le das match y queda a tomar, y vuelves a quedar con él. Si te folla mal, pues ahí ya tiene un suspenso y ahí es cuando hacemos ghosting. ¿y te ha llegado a consulta gente que te ha dicho eso? Y no, bueno, no en ese caso, pero sí las consecuencias. Las consecuencias es de, Esther, es que mira, me he estado viendo con una chavala o con un chaval 2 años, me ha hecho ghosting. Yo creo que al final, ¿qué pasa? Es que no le gustaba así, no le gustaba cómo lo hacíamos, no le gustaba yo, no le gustaba nuestra relación, porque nunca me habló de lo que sentía y porque nunca me dio a entender, por decirlo de alguna manera, que quería dejar la relación. Pues posiblemente, pues porque estaba en un momento de... Siempre, hay una técnica de manipulación que se llama el benching. Y el benching significa que yo, como sé que puedo, como posiblemente tú entres en el catálogo de contigo se puede tener una buena relación, entonces te dejo en el banquillo. Y mientras tanto, voy a ver yo,
voy a seguir yo de caza Las alternativas que tengo. a ver las alternativas que tengo. Si esas alternativas que yo tengo no cumplen mis expectativas y ya estoy en una edad en la que tengo que ser conformista, pues te saco del banquillo y jugámoslo todo. Pero yo pienso que alguien, X persona, sabe cuando alguien puede ser para relación o puede ser para algo esporádico. Eso la persona puede elegirlo o lo puede ver, lo puede sentir, ¿no? Es que la primera fase de la relación, mira, las fases de la relación son 5 y son muy claras, ¿no? La primera fase de la relación es la elección. La segunda fase de la relación es la consolidación. Pues ya sabes, cuando se consolida, ya llega la maternidad y la paternidad. Llega un momento en tu vida en el que alguna crisis de identidad o alguna crisis vital tienes que tener. Porque siempre nos cuestionamos quiénes somos, dónde vamos y qué queremos. Y luego está la vejez. Adivina dónde fallamos más los seres humanos. ¿Dónde? En la elección. Porque yo elijo a la persona por lo que me pueda hacer sentir en ese momento. Es decir, yo tengo una fase de moda de salir todos los fines de semana a cacao y este tío queda conmigo en el cacao, nos divertimos y tal, no sé qué. Vale, pues genial. Elijo a este tío porque me lo paso muy bien en la cacao. Ahora, cuando te sales de esa zona de confort y empiezas a preguntarte de, ¿este tío podría ser el padre de mi hijo? ¿Esta persona sería idónea para convivir con él? Porque yo lo veo que es un poco desastre. Cuando tú te empiezas a hacer preguntas acerca de la relación, entonces ahí es cuando estás en un punto en el que dices tú, ¿de qué dudo? ¿De mí? ¿De mi pareja o de la relación? Obviamente, no dudas ni de ti ni de tu pareja, dudas de la relación, de si eso puede durar o no. Pero una vez que hayan dudas es porque realmente no estás seguro o segura. Yo siempre suelo preguntar eso ¿de qué dudas? ¿De ti? ¿De tu relación? ¿O de él? Porque sí que muchas veces solemos echar balones fuera y no asumimos nuestra propia responsabilidad. Entonces es mucho más fácil. Ay, mira, ¿sabes dónde tenemos los seres humanos el mayor problema en cuanto a las relaciones sexuales y en cuanto a la relación? En que no sabemos poner límites. No, ya una persona así. Algunas A través de personas experiencias tú puedes decidir lo que quieres y lo que no quieres. sí, pero Ser una persona mentalmente sana reforzada y y sana y adulta. adulta, claro, no. El síndrome de Peter Pan no sirve. Pues, cariño, te tengo que decir que estamos llenos de síndrome de Peter Pan y síndromes de Wendy. Eso es el problema de la sociedad de hoy en día. Mm. Entonces hay que salir de eso. Claro, yo creo que el problema está ahí en salir del síndrome de niña buena o el síndrome de ser una persona complaciente o de ser un síndrome de Peter Pan. Porque al final llegas a los 45 años y te tienes que cuestionar muchas veces ostras, es mi tercer matrimonio, ¿qué estoy haciendo yo? O es mi segundo matrimonio, o es mi tercera relación, siempre me pasa lo mismo. Es que a lo mejor tenemos que mirar el patrón que seguimos todo el tiempo. Correcto. Es que, La autocrítica. claro, igual tenemos que mirar siempre el patrón que estamos llevando, si es el mismo, si siempre elegimos al mismo tipo de persona. A ver, parece un poco oportunista, pero yo siempre hablo de eso. Cuando alguien se queja, por ejemplo, los hombres son malos, es que las mujeres son todas iguales, elige bien. Ahí está. Te ¿Por puedes qué? equivocar porque la persona te la puede liar, eso nadie está exento de eso, pero no te quejes. Si después compartes el mismo patrón, yo siempre digo lo mismo, ¿eh? O sea, yo a mis amigos o con una conversación siempre digo lo mismo. Pero nadie está preparado para tener inteligencia emocional. ¿Sabes lo que te quiero Ya, hay que decir? entender que hay gente que le cuesta o que no quiere entenderlo O tampoco. que no lo quiere entender, o a lo mejor es que lleva su trauma y entonces elige en base a su trauma. Hay personas pues que Yo solo lo veo personas exentas de alguna violación o algún maltrato, que es normal que tú no tengas seguridad, eso es normal. Pero una simple, porque hayas tenido una mala experiencia, me han engañado, eso yo no considero, no sé, eso está en la mente también. yo pienso que sí, que yo Eso no es tener mente positiva ni sana. no, al final
elegimos. Mira, antiguamente la gente muchas veces se casaba porque eran matrimonios concertados. Estamos hablando de hace 40 años. Y los abuelos, y estamos hablando de abuelos, y eran conformistas. Pues a mí me han dicho que me case con esta persona. Yo me he casado. Yo he tenido mi vida sexual, he tenido mis chiquillos. Y yo cogía y le decía a mi marido, no tienes que echarte una partida al dominó con los amigos. Él se iba, yo me quedaba viendo la novela, yo me lo pasaba bien y aquí no había problema. Volviendo al tema de las expectativas, ¿qué consejo le podrías dar a alguien, a un oyente, para controlar ese nerviosismo antes del sexo o durante el sexo con una persona que conozca o que sea su pareja? Conexión con uno mismo y no caer en la trampa mental de Voy a fallar, voy a fallar, no escuchar nunca lo que uno, no escuchar, mira, no escuchas nunca los pensamientos porque muchas veces si escuchas tus pensamientos estás realmente fastidiado y jodido. Yo siempre, para distraer el pensamiento, siempre suelo decir o suelo recomendar que conecte con las emociones. Como por ejemplo, describe lo que ves. Es decir, abre los ojos, mira a la persona que tienes encima de ti. Si esa persona está poniendo cara de placer, igual es que se lo está pasando bien. Pero eso se puede fingir o eso se nota. A ver, ya tienes que ser muy cruel si lo Ya tienes tiene que que ser fingir. como una actriz de teatro. Ya tienes que ser muy cruel, porque en ese momento fingir No tiene sentido tampoco. no tiene sentido. Más que nada porque no estás siendo fiel a lo que tú estás sintiendo. Y entonces, si lo vas a hacer bien, hazlo bien, no finjas. Entonces yo siempre suelo decir eso de, utiliza los 5 sentidos. Fíjate, utiliza la vista. Si estás poniendo cara de placer, igual es que se lo está pasando bien. Y entonces tienes que buscar una forma de relajarte y de destensar un poco el cuerpo. Luego, intenta describir lo que toca. Yo siempre suelo decir, empieza por las cosas pares. ¿Eso qué significa? No sé, baja el pecho, baja al glúteo, no sé, describe los labios, ¿no? Tócalo un poco así también en busca de la excitación también de la Claro, otra es que persona. hablando con mucha gente, a lo mejor te preguntan, pero ¿y cómo puedo hacer para que ella ceda a, por ejemplo, a tener sexo? Y es como tú dices, tienes que empezar no directamente en eso. O sea, tendrás que A ver, excitar es que también a la persona. claro, yo es que eso vale, esto es serio, ¿no? Es decir, primero tiene que ser un consentimiento de los dos. Bueno, por supuesto. Eso estaría Y si no decimos esto, Irene Montero nos mata. Hombre, eso está clarísimo. Pero de los dos, ¿eh? Tanto hombre como mujer. Claro. El hombre también a veces no quiere. Efectivamente, y a veces tenemos que ser nosotros un poco honestos. Mira, en el momento en el que tú pierdas tu dignidad, estás jodido. Porque entonces lo que le estás diciendo a la otra persona es, tú tienes el control de la relación. Estás dando esos papeles. Claro. Es decir, si tú pierdes la dignidad y en esta relación porque eres muy complaciente, al final lo que le estás diciendo, el mensaje está muy claro. Lo que va a entender la otra persona es, pues claro, si tú siempre estás diciendo que sí, no me pones límites y al final es todo lo que quieres hacer todo lo que yo haga, entonces al final, en este sentido, yo tengo el control de la relación y tengo la sartén por el mango. Pero lo ideal en cuanto al sexo y en cuanto a la relación es que haya una igualdad. Es decir, ahora tú has tenido el poder de irte, o tú has tenido el poder, por decirlo de alguna manera, de que yo me vaya. Ahora déjame hacer que tú te vayas. Y que te lo pases bien tú también. Los famosos preliminares, por favor, de los que nunca se habla. Eso es fundamental, ¿eh? Yo creo que sí. Incluso eso es lo que puede excitar a la mujer, más que eso lo quiero hablar luego. Pero antes quiero hablar sobre el daño que ha hecho el porno. Ha hecho mucho. Porque crea una expectativa
que realmente en el sexo no te vas a encontrar eso porque pueden haber inseguridades, puede haber indecisiones, chicas que a lo mejor no están de acuerdo con su cuerpo, no están a gusto, que a lo mejor en Instagram sí que la pueden mostrar, pero luego en la intimidad no pueden mostrar esa, muestra esa vulnerabilidad, Mira, tanto hombres como mujeres. yo una vez fui a ver cómo se grababa una peli porno. ¿Y cómo es eso? A ver, yo tuve la suerte de ir, por ejemplo, estaba en Barcelona y tuve la ocasión de ver un museo erótico. Pero claro, sí, en un sorteo tú podías ver bajo cámara, tú podías ver cómo actuaban, ¿no? Y se hacía una peli porno, ¿no? No te dejan entrar, pero sí como que te ponen detrás de la cámara, es como una cámara gesture, tú te pones detrás, vas grabando y vas dejando que los actores tal, pero que funcionen. Pero es muy artificial en el sentido de que, Lo eh, están proyectando. claro, por ejemplo, tuve un caso de un chaval de 23 años que se había gastado 10.000 pavos en aumento de pene porque él estaba viendo una peli porno y él estaba viendo que su pene era menor en cuanto al suyo. Y Pero eso es ridículo. es simplemente inyectarte grasa, 2 milímetros de grasa más, que tampoco es que sea grande más, pero cogió tal complejo, ¿sabes? Y luego a mí me decepcionó bastante lo de la peli porno, porque, no sé, entre que iban drogados, entre que Se iban... drogan ahí. A veces sí, o a veces van empastillados en cuanto a Viagra o en cuanto a alguna pastillita que te aumenta la excitación, como en el caso de las mujeres, para que de alguna manera eso se pueda fingir bien. Pero entonces eso sale ya fuera de la realidad 100%. Es que es Es fuera que de la es otra realidad. película. Eso en la vida real ya digo yo que eso no ocurre. Claro, claro, es que eso fuera de la realidad. Es que es que es fingir un gemido, ¿sabes? Fingir una erección, es que, claro, Demasiado artificial. demasiado artificial. Pero el problema es que hay gente que se cree eso. Sí, evidentemente se O lo cree. comentarios, si yo cojo a esta chica la reviento, no sé qué, cálmate, que eso no va así. Y luego eso genera, no lo hablamos, pero eso también es que ponerte esas expectativas, en cierto modo, también es como decirte yo, crearte unas expectativas que luego no las vas a cumplir. Que eso es lo que después puede generar un pequeño, o sea, Bajo incertidumbre, deseo ¿no? Claro. sexual. Porque es O, como, yo no pensaba que era esto. claro, es que tú puedes ver, por ejemplo, no sé, que hacen el 69. Y tú vas, se ha puesto el 69 de moda, se ha puesto el 69. Es que al final las posturas son modas. Sí, ¿Sabes? yo lo veo algo natural. Sí, pero es que, claro, yo me acuerdo una época en la que se ha puesto de moda el 69, se ha puesto de moda el 69, y luego, claro, tú topabas con una mujer que no le gustaba el sexo oral y ahí le podías, Ya está, ya con eso ya no puedo hacerlo. ya con eso, Por lo menos claro. con el método tradicional. Pero al fin de cuentas es ser honesto contigo mismo y informarte, leer libros sobre sexualidad y al fin de cuentas crear un espacio para ti seguro, honesto y que sea sobre todo divertido. Especialmente que sea divertido. Al final es placentero. Es placentero. Hombre, que yo no conozco. Es satisfacción personal del ser humano. Claro, es que yo no conozco el sexo fuera, a no ser que sea una violación o sea un contexto hostil. Sí, pero es que si
si tú me dices la palabra sexo, yo la asocio a placer. Es que no entiendo otra cosa. Es que el ser humano lo utiliza para eso. Y aparte de procrear, o sea, para crear hijos, pero diferente a eso, no hace falta tener hijos para eso. No, hay gente que tiene hijos y no han tenido sexo. Lo que pasa es que, en cierto modo, me refiero, hay gente que ha utilizado la in vitro y todo eso, y porque se niegan a tener una relación o que sexualmente algo funciona mal y no consiguen quedarse embarazados. Pero lo que te quiero decir con esto es que hay que pasárselo bien, hay que disfrutar, porque polvo que no se echa, polvo que se pierde. Pero, y cuando los típicos comentarios, una persona que habla mucho de que él tiene mucho sexo o ella tiene mucho sexo, sin prueba, vamos a ver, no que te enseñe un vídeo, pero que es como, yo sí, yo tengo mucho sexo, tal. Eso es Oh, porque está oh, ocultando esa... cuidado con el fantasmiti. que sí, es que yo también pienso eso, ¿eh? Cuando yo lo tengo comprobado. Cuando alguien empieza a hablar, digo, aquí Yo, hay peligro. mira, cuando yo tiro de Tinder en una noche desesperada, quedo con alguien y empieza a decirme eso de... Joder, es que Pero es yo... para ¿Tú has sorprender. conocido a la tía esta del pueblo? Si pues me la he tirado yo. ¿Tú conoces a la que trabaja en tal sitio y empieza a darme descripciones? Pues esa me la he tirado yo, tío. Pero lo hace como para que tú sientas, Ego. sí, por ego, como diciendo, oh, Y lo que te vaya genera hombre, es rechazo, porque tú cuando una tienes... persona lista se iría. que a mí un chico me pone eso, a mí me corta todo el rollo. Eso te lo puedo decir, te lo garantizo. Hombre, si tú emocionalmente estás preparada, no te va a creer todo eso. ¿Qué va? Pero me corta todo el rollo y lo que puedo hacer es... Voy a pagar la cuenta y no aparece, ¿sabes? Porque, La excusa, típica excusa. claro, es que para que aguantar más al tipo este, de que eres un fantasma. Has comentado antes sobre el sexo y el placer. ¿Qué beneficios tendría la masturbación? A ver, en hombres siempre se suele recomendar, sobre todo cuando tienen problemas de disfunción eréctil de eyaculación, porque todo es cuestión de tiempo, frecuencia e intensidad. Si tú con el paso del tiempo, en el caso de una disfunción eréctil, juegas con la intensidad para que poco a poco vaya bajando, pues posiblemente puedas controlar la erección, ¿no? Y muchas veces empezamos también por la confianza, porque ¿sabes qué pasa? Que cuando hay una eyaculación precoz o hay una disfunción eréctil, muchas veces tiene que haber un inicio. Me puse nervioso, iba con copas de más, no sé, El no pude alcohol, soportarlo y antes de que se bajaran las bragas la chica ya me había corrido yo. eso puede ocurrir. Sí, eso se llama eyaculación precoz, pero porque hay un problema en la excitación. Pero eso es para gente con menos experiencia o eso da igual. Y es igual. Lo que pasa que si tú en ese momento estás sobreexcitado porque te has metido una raya, te has tomado una copa de más, o es que esa chica te gusta de más, Pero el alcohol puede provocar la disfunción eréctil en el proceso del sexo. sí, porque es un inhibidor, no un excitador. No es lo Eso es mismo que la cocaína, como que que te muchas relaja. veces la cocaína, al ser excitante, sí que te puede ayudar a mantener un poquito más la erección. Pero en procesos normales sí que suele pasar. Hay gente que tiene problemas en la excitación, sobre todo hay gente que tiene testículos hipersensibles Que a lo mejor los toca y y a ni lo duele. mejor tú a esa persona le tocas y en 2 segundos se ha ido. Pero no por voluntad de él, sino porque hay una sobreexcitación que hace que la pobre persona pues se vaya antes de tiempo. Por otra parte, quería hablar del preservativo. ¿Vale? Porque ¿Femenino o masculino? primero masculino. Pues,
En muchos casos, yo creo que habrá gente que incluso se lo pondrá al revés o le vendrá pequeño. ¿Cómo se pone un preservativo? A ver, primero, no ponerlo al revés, por favor. Eso seguro que alguien lo ha hecho. Porque Y parece una tontería, pero hay cosas que hay que tratarlas como eso, algo tan sencillo. primero tienes que aprender más o menos, tienes que ir y decir, oye, XL, dame tal talla, ¿no? ¿Y Que cuál? yo con la que, hombre, tú tienes que saber con la talla con la que te sientes cómodo, porque eso ayuda mucho también a la sensibilidad de la persona. Hay gente que tiene la costumbre de ponérsela súper ajustado, y Sí. luego dice, es que no he sentido nada. Normal, criatura, Y se te normal. puede salir. Y se puede salir. Y luego la sorpresita de embarazo no desea. O sea, que a lo mejor tú no te enteras que se te ha salido. A lo mejor hay momentos que tú ya ahí has O que perdido. está roto. O que está caducado. Sobre todo hay mucha gente despistada que llega en un momento de aquí te pillo, aquí te mato, se saca el preservativo de la cartera y no mira ni la fecha. Que a lo mejor llevaba un año y ha pillado. Llevaba un año y ahora ha dicho. Yo como quitado rogando, yo me tengo. Pero como sea, ¿no? Y esto lo termino. Yo no me quedo así. A mí me da igual, ¿no? Ya que he puesto a estar No, pero excitado. es que la fiesta supera la realidad, eso ocurre. Es que eso ocurre. Es que eso es lo que eso ocurre. A ver, no vamos a negar la evidencia. ¿Cuántas veces has ido a un aseo de un pub y has visto a dos personas salir del baño? Eso es por algo. Es por algo. Ya sea sexo u otra cosa, pero. Entonces, primero, no ponerlo al revés. Porque muchas veces no pensáis, cuando lo ponéis encima, no veis si está Hay que mirando apretar. la punta hacia arriba o hacia adentro. Y la punta normalmente tiene que estar hacia afuera. Y entonces ahí ya ir bajando poquito a poco para que quede bien ajustado y adaptado. Pero la punta tendrías que como agarrarla y ya meterle para abajo. Yo siempre, a mí me gusta siempre que hagan desde las orillitas hacia abajo. Porque también es una forma de estimular y de mantener la estimulación. Pero te lo tiene que poner la mujer o te lo puedes poner tú. Eso ya es elección de cada uno. Es elección de cada uno, depende, ¿eh? A lo mejor a la persona le excita más que se lo ponga su pareja o él, depende también del momento. ¿Y cómo sabes tú tu tamaño? A ver, has probado y has visto, yo creo que la experiencia y la práctica, ¿no? Tú has probado cuánto. Que te aprieta mucho, a lo Tú mejor has eso es porque probado está pequeño. cuál te aprieta más, no te aprieta menos. Tú has probado. Y lo de la sensibilidad es verdad, Sí. según el preservativo. También hay sensibilidad y luego hay personas que luego también tiene que ver mucho. Hay muchas veces que se juzga a los ginecólogos porque dice vagina estrecha. Entonces hay muchas veces o es muy ancha y es muy difícil poder ir arrastrando, por decirlo de alguna manera, o es muy estrecha y eso hace que mantengas más el contacto con el pene y no tengas más sensibilidad y puedas conectar más con la penetración, ¿no? Y entonces eso sea más placentero, por decirlo de alguna manera. La vagina, cuanto más eso tiene, se dilata más. Bueno, a ver, sí, a ver, tú piensas que la vagina tiene la capacidad de poder De abrirse para el hijo también. para tener un bebé. Entonces, es flexible, con lo cual, lo que pasa que es verdad que hay un tope, ¿no? Pero tiene la capacidad de adaptarse fácilmente al pene. O sea, que da igual el sexo que haya tenido. Que a lo Sí, mejor puede tener mucho sexo y tenerlo, o sea, que no se dilate tanto. exacto. Depende, que cada vagina es de una manera y cada vulva y cada pene tiene una forma distinta.
Y tú si tienes sexo, por ejemplo, un hombre con una mujer, como tú dices, cada vagina es diferente. Puede tener diferentes gustos por el tamaño, o sea, de la vagina o la forma, Sí, sí. Hay gente muy retorcida en ese sentido. como de retorcida. Ah, y hay gente que le gusta que tengan forma más forma de niña. O hay gente que dice, me gusta más si está depilado, me gusta menos si tiene pelos, me gusta... sobre gusto no hay nada escrito. Antes de terminar el episodio, quería preguntarte qué hábitos serían beneficiosos para la actividad sexual. Bueno, primero relajarte. Segundo, mantener siempre la frecuencia. Tercero, hacer deporte, no tomar ninguna sustancia, siempre tener hábitos sanos, ¿no? Porque al final una sustancia puede inhibir o puede sobrecitar y no disfrutar, ¿no? Y sobre todo tener también muy buena comunicación con tu pareja. Eso serían factores clave para tener una actividad sexual beneficiosa. Entiendo que sí. Bueno, Esther, ha sido un placer y Igual. hablar contigo y aprender también cosas y tratar estos temas que actualmente pues no dejan de ser importantes, ¿no? Que bueno, tú lo tratarás a diario. Pero por cuestión de tiempo habrá una segunda parte donde alargaremos y hablaremos más temas sobre la terapia en pareja y el sexo a largo plazo. Nos vemos en el próximo episodio.